Muy bien, aprendices, nuevamente muy buenas tardes. Gracias por la espera. Les saluda Edwin Rogers, su instructor, quien nos viene acompañando durante todo este proceso. Para la sesión de hoy vamos a dar continuidad a las evidencias correspondientes a esa guía de aprendizaje número 11, la cual hace parte de la fase 4 de evaluación de la actividad de proyecto número 9. El objetivo es desglosarle cada una de las diferentes evidencias que ustedes deben desarrollar en esta guía de aprendizaje que les estoy compartiendo, y que la sesión anterior, ahí hicimos un manejo de conceptos, un manejo de información que pudimos avanzar. ¿Sí? Entonces, para hoy vamos a reforzar algunos breves conceptos, e igualmente ya el desglose total de esas son 7 más o menos evidencias que aparecen ahí en la guía que deben desarrollar. Todas son informes, son documentos, son infografías. Ahí no hay videos, ahí no hay aspectos diferentes que tenga, sino que manejarla dentro de un informe y poderla sustentar ahí como tal. Entonces, ahí les presento el título de la guía: controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos, que es lo que nos atañe en relación a esa guía. Siempre les manejamos los acuerdos de formación. Por favor, mantengan silenciado su micrófono en caso de cualquier requerimiento, inquietud, pregunta, lo pueden aperturar y les daré la palabra. Igualmente trabajaremos con el chat de la videoconferencia en caso de cualquier dificultad que ustedes tengan con su micrófono o con su audio, pues ahí pueden ustedes también escribir. Les invito a que lo tengan habilitado el audio de su PC o de su móvil. No interactuaremos por el chat de WhatsApp. Y nuevamente gracias a los quienes están en sala, que desde las 6 de la tarde, en este caso Darwin, Stephanie, Lina, Luis Eduardo y Yacir Rambau. Darwin, ahí la coordinadora me envió un correo. Aprovecho este espacio y una vez terminemos la sesión en línea, por favor, no te me retires para que me comentes, ampliar lo que te está sucediendo para darle solución a las inquietudes que ya me comentó la coordinadora, que le mandaste un correo. Entonces te agradezco, Darwin, si me estás escuchando. Sí, profe, sí, yo me quedo. Muchísimas Bueno, gracias, te profe. agradezco. No te me retires. Una vez terminemos la sesión, conversamos. Listo, profe, muchas gracias. Bien, entonces les decía que ahí están los acuerdos de formación. Ya se los desglosé, ya les hice ahí la introducción que yo siempre les manejo a ustedes con relación a eso que quiero que tengamos siempre previsto y en cuenta como tal. Dicho entonces eso, observemos entonces que como hablamos de control de calidad del servicio de software de acuerdo a los estándares técnicos, hay muchas definiciones, hay muchos conceptos, y el SENA, dentro de sus materiales de formación, en este caso, bajo esta guía, los direcciona, les dice y les sugiere que avancen con ese material de formación que tiene que ver con la aplicación de las pruebas y con los fundamentos de calidad, que están todos, les digo yo, informados, eh, ubicados en ese material de formación. Encuentran ustedes videos, encuentran ustedes una serie digamos, de documentos que son los que le van a ampliar a ustedes o le van a guiar a ustedes en ese derrotero que tiene que ver con la construcción de cada una de sus diferentes evidencias. Cuando hablamos de control de calidad, ya sabemos que tenemos que, dentro de esas instancias, evaluar, inspeccionar, desarrollar algunas auditorías y revisiones. Eso que construimos, eso que le dedicamos cierto espacio en tiempo, en horario, durante todo el proceso que hicimos en la construcción de ese software,
ahí se tiene que evidenciar con un contexto de calidad. Y ahí nos dan unos parámetros que es lo que se busca, aprendices, que se asegure el cumplimiento de esas responsabilidades que fueron asignadas, que fueron dadas, y es ahí donde la pertinencia del uso y el manejo eficiente de esos recursos con los cuales nos dijeron que avanzáramos, nos dieron esas herramientas para que avanzáramos en la construcción de ese software. También aquí les comparto, dice que con controlar la calidad del servicio de software, de acuerdo a los estándares técnicos, significa que aplicar métodos. Aprendice, cuando hablamos de métodos, son instancias que tenemos reguladas para que podamos, digamos, utilizarlas, igual que las diferentes normas, igual que las diferentes ISO. Y muchos de ellos se traducen y terminan siendo un proceso, que son los que dentro de ese proceso, ese paso a paso, esas partes secuenciales que, que nos toca manejar, la vamos a encontrar y son los que de antemano van a asegurar el buen funcionamiento y correctamente de ese elemento que hemos, o de ese bien que hemos desarrollado y que hemos construido. Y el objetivo es que cumpla los requisitos del usuario y mantenga un buen desempeño durante su uso. Aquí radica algo importante en este aspecto que tiene que ver con ese requisito de usuario. Recuerden que cada vez que nos toca construir o desarrollar un software, la esencia de estos aprendices es que ese manejo tenga un buen requisito para que el usuario lo pueda saber manejar. Y de antemano, pues que tengan un buen desempeño. Entonces, esto dice que esto se realiza siguiendo estándares internacionales de calidad, que en esas fundamentaciones que ustedes quieren en su manual de formación, lo van a encontrar. Entonces, nos dice que es un conjunto de procedimientos que se realizan para verificar. Recordemos que hablábamos en la guía 10, si no estoy mal, hablamos de algunos espacios de evaluación. Y cuando hablamos de evaluación del software, ahí estamos haciendo una acción de verificar y garantizar que eso que hemos desarrollado cumple con esos requisitos. Miren las palabras que les pongo en negrilla, que sean funcionales, que de manera técnica tengan un buen rendimiento y que eso nos va a permitir durante todo ese proceso de aprendizaje detectar fallas o errores. Igual ahí vamos a garantizar que realmente pueda funcionar correctamente. Aseguramos que tenga una seguridad, que sea seguro, que sea confiable y que sea eficiente. Es digamos, una estructura que hemos creado y lo que se busca es que dentro de ese punto 3 que tenga seguridad, que sea confiable y que sea eficiente. Y desde luego, pues, darle cumplimiento a las normas técnicas y buenas prácticas que siempre son necesarias, que siempre son importantes darle cumplimiento. Y dentro de estos estándares técnicos utilizados, ahí encontramos unos internacionales que tienen que ver con esa ISO IS 25010, la cual dice, la cual nos define, la cual nos posibilita que un modelo de calidad de software evaluado, tenemos algunos aspectos como que aprendices que sea funcional, que mantenga una usabilidad, que garantice que tiene una seguridad, que también nos muestre que tenga un excelente rendimiento, que sea compatible y que a la vez sea fiable. Entonces miren que hoy por hoy cuando quien lo determina hacer ingresa a un espacio web, a un sitio web, alguna de estas instancias, aprendices, vamos a encontrar siempre eso. Y nunca van a encontrar, es que esta página web es confiable. Y hay muchos métodos que nos permiten hacerlo, pero que de esa manera lo vamos de pronto a encontrar. Nos dice que también tenemos otra ISO, la IEC, también la 12207. Esta establece unos procesos en cuanto al ciclo del software, el ciclo de todo ese bien que hemos desarrollado, todo ese elemento que hemos construido, tienen unos ciclos y son flexibles, aprendiz. Flexibles que también pueden ser cambiantes en el tiempo, pueden ser actualizables. Cada acción que hacemos dentro de la construcción del desarrollo de un software es como les he venido diciendo, es como un plan que estamos construyendo. Los planes siempre tienen que, lo que miramos anteriormente, que tienen que ser verificados, que tienen que ser evaluados, que tienen que ser ejecutados y que tienen que hacer de seguimiento. Y dentro de esta herramienta que se construye, no es la excepción como tal. Entonces, pues aquí nos proporcionan unos estándares para las pruebas en cuanto a documentación y desarrollo de software. En las diferentes evidencias que les voy a compartir ya desglosadas lo que ustedes tienen que hacer, van a encontrar aprendices una gran cantidad de documentos que deben de pronto
manejar, hacer y determinar. Suena de pronto como complejo, pero es parte del proceso como tal. También encontramos dentro de estas acciones de calidad, dice que la definición de requisitos de calidad se establece bajo criterios de funcionamiento, seguridad y rendimiento. Claro que sí. Cuando evidenciamos estas acciones dentro de esta misma definición que ahí no les estoy compartiendo en este primer ítem ahí, dice la importancia de que se maneje un criterio que sea funcional y que tenga esa seguridad y ese rendimiento como tal. Y hay diferentes tipos de pruebas que son comunes, pruebas unitarias, sencillas, la básica, pruebas de integración, que se articule con otro software o que se articule con otros medios, pruebas de sistema, que nuestro hardware donde él va a funcionar contenga digamos, los elementos, las memorias y la capacidad para que él pueda alojarse de la mejor manera y pueda avanzar. Pruebas de aceptación del usuario, ya que es la que permite que de manera funcional la interacción de las diferentes personas que van a interactuar tengan esa aceptación y ese manejo como tal. Una auditoría de calidad. Esta palabra auditoría de calidad a veces nos estresa, de pronto nos puede incomodar, pero hace parte del proceso. Es aquí donde se revisa que el software cumple con esos estándares y procesos definidos. Recuerden que cada software que se haga, cada elemento que se desarrolle, está posibilitado a que, o está sujeto a que se haga cualquier acción o auditoría de calidad. Siempre, siempre hay que hacerlo. Un monitoreo del servicio, de cómo está su comportamiento, cómo está su desempeño, igualmente cómo está su funcionamiento dentro del proceso. Y una mejora continua que al final de cuentas parte de lo que tiene que ver con esa auditoría y parte de lo que tiene que ver con esas pruebas o ese testeo que vamos a hacer dentro del proceso. Esas mejoras continuas son las que nos permiten corregir errores, optimizar el sistema y muchos aspectos actualizarlo como tal. Entonces, eh, eh, si usted hoy, eh, yo pongo unos ejemplos muy básicos y muy cotidianos, si ustedes lo mandan al supermercado a que compre algo, si alguien le dice, cómprame el arroz, el aceite, el azúcar, las carnes, ¿sí? Dentro de ese proceso, al final de cuentas, cuando ustedes regresen, le van a preguntar si hay cumplimiento con esa acción que se les dijo que ustedes iban a hacer. ¿Cuál fue el proceso? Salir, llegar al punto donde esté el acopio, llegar al acopio, mirar, verificar lo que existe ahí, si lo que está ahí cumple con lo que usted está solicitando o con lo que usted va a comprar o con lo que usted va a adquirir. Y es ahí donde se también un ejemplo casi similar cuando hacemos y desarrollamos un software. Todas estas instancias que que van a construir ustedes, aprendices, están sujetas a ese control de calidad. Y eso es lo que nos va a generar, nos va a permitir y nos va a mostrar que nuestro software, que eso que hemos desarrollado, cumple, tiene esas condiciones, tiene esa calidad y tiene esos manejos y esos estándares técnicos como tal. También para este tema del control de calidad encontramos una herramienta que hay dentro de los fundamentos de calidad. Ahí le sugieren varias. Las más usadas que de pronto encontramos la Selenium, que es una prueba automática, Jira, que habla de gestión de errores y tareas, y una que tiene que ver con SonarQube, con el tema de la calidad del código. Entonces, fíjense que estas tres herramientas que vamos a encontrar, podemos articularlas, podemos, digamos, utilizarlas en cada uno de sus procesos de acuerdo a cómo vayamos avanzando. Y es ahí donde vamos a manejar todo esto. ¿Nos tiene unos beneficios, aprendiz? Ese control de calidad, claro que sí. Y hablamos entonces ahí que es una mejora en la satisfacción del usuario cuando se siente esa persona y de verdad evidencia que cumple con esas condiciones. Optimizar el rendimiento del software nos genera una confiabilidad y una seguridad y desde luego va a cumplir con unos estándares internacionales. Todo lo que ustedes pongan en un espacio web, en un sitio web, en la nube, donde ustedes lo quieran cargar, lo que ustedes quieran subir, debe cumplir con unos estándares internacionales. Y como conclusión, dentro de esta definición de conceptos y desglose de estos aspectos importantes dentro del control de calidad, hay una conclusión que yo la resumo, dice que el control de calidad del servicio del software implica que aplicar pruebas, auditorías y estándares técnicos para asegurar que esto sea eficiente, que sea seguro, que sea confiable y que sea útil para el usuario.
aprendices, de nada nos va a servir que tengamos a nuestra intuición que hicimos un buen software y de pronto no es útil para el usuario. Hay muchas. Yo comparo la cantidad de desarrollos en cuanto a software que se han hecho en el mundo, como las películas, como los videos, y de pronto no todos cumplen con los requisitos. Y de pronto no todos son tan vistos y tan usados como algunos. Y es ahí donde parte la insistencia y la persistencia de avanzar con cada uno de estos. Entonces, ese era un breve manejo del concepto de calidad que lo pueden emplear ustedes en su material de formación, en lo que tiene que ver con los temas de fundamentos de calidad y cuando hablemos de la aplicación de las diferentes pruebas que también vamos a encontrar. Ya ahora aquí, aprendices, nos remitimos entonces a específicamente las 8 evidencias de acuerdo a lo que nos pide la guía que ustedes deben desarrollar. Nos hablan de infografía, nos hablan de aplicar buenas prácticas en cuanto al tema documental y de manejo de la calidad del software. Nos habla de diseñar algunos instrumentos para documentar el proceso de calidad. También nos menciona una bitácora, que es una guía, es una documentación que se va a llevar también ahí. Y también nos habla de crear informes con resultados del comportamiento del mismo y realizar informes de las experiencias aprendidas, realizar los ajustes en caso de algunos aspectos que se consideren que haya que hacer ajustes. Y el último, que tiene que ver con los documentos con las verificaciones de las condiciones de calidad y de producto del software. Les recuerdo que estas diferentes evidencias también ustedes dentro de este ejercicio tienen las que son transversales, que tienen que ver con el tema eh, laboral y de normas que con el profesor Carlos seguramente ya se les presentó, ya debe estar, digámoslo, direccionando con ustedes si han aportado sus diferentes evidencias en el proceso de pronto de calificárselas y evaluarlas. Les recuerdo que esta fase 4 de evaluación, ahí les compartí a ustedes en los anuncios de Sayuna cuando se cierra. Igualmente las tienen ustedes cronogramadas, está siendo optimal para el 19, están para el 19 de, de marzo, ¿sí? Entonces ahí tienen ustedes esa información. Para las fichas 38, 39, 340 y 118, estoy cerrando ya el ciclo de evaluación. El aprendiz Duban también me hizo una solicitud. Voy avanzando ya con cada una de esas diferentes evidencias. Creo que antes de esta mitad de la semana siguiente ya están todas calificadas, retroalimentadas en Sayuna y con los wichos valorativos en Sofía Plus, ya que ustedes, antes de que se cierre esa fecha de la que estamos diciendo, ustedes deben saber cómo están. Recuerden que después sigue una etapa productiva, que es la que todos anhelan y todos desean hacer, y es parte del ejercicio académico que ustedes vienen desarrollando y vienen construyendo para avanzar con esta acción. Entonces aquí ya les empiezo a desglosar por lo menos esta primera infografía. Cada una de estas actividades, el producto a entregar es un documento en PDF. Los invito a que siempre me lo envíen en PDF para es un poco más práctico y un poco más, digamos, eficiente en yo revisar y poderlos calificarlos y no se me vaya a trastocar algo cuando me mandan algo en Word. Se los recibo en Word, pero mucho mejor los invito a que siempre, como nos pide la guía, en PDF. Entonces dice que esta infografía sobre procesos de desarrollo del software. No se piense que aquí hay dos palabras importantes: infografía. Recuerden que cuando hablamos de infografía, que ahí les pongo siempre la definición, a estas alturas ya del proceso que ustedes vienen desarrollando en su parte académica aprendices, seguramente han hecho muchas infografías en sus diferentes actividades anteriores y en sus diferentes actividades transversales, que de una u otra manera son, son las herramientas de evidencias que usa el SENA: infografías, videos, mapas conceptuales, mapas mentales, en fin, documentos que también permitan que cumplan con las normas APA, que tengan los estándares de pronto del direccionamiento de la sangría. Algunos le piden que le hagan una introducción, que le haga portada,
En fin, siempre los invito a que le den cumplimiento a lo que dice la guía, correspondiente a que al momento del instructor o yo como instructor voy a revisar lo que ustedes han aportado, me voy a basar en lo que les pide la guía, en lo que les dice la guía. Difícilmente me voy a salir. Igualmente soy flexible. Fíjense que aquí hay unos elementos que ustedes deben tener en cuenta. Dentro de esos elementos que deben tener en cuenta, aprenderse lo primero que les pide ahí, les dice ahí es leer y analizar el componente formativo llamado fundamentos de calidad del software. Ahí ustedes encuentran videos, encuentran infografía, encuentran documentos, encuentran paso a paso. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí les desglosa también ustedes este resumen que yo les presento aquí, lo van a encontrar ahí con mayor amplitud. Por eso, en todo el proceso, cuando ustedes empiezan su formación, siempre lo mínimo que estamos diciendo a aprendices, dedíquenle 1 hora diaria a su formación virtual. Recuerden que es una formación autónoma y dentro de esa hora mínima que le estamos solicitando es para que ustedes tengan esta muy buena documentación. Seguimos entonces que dice que la calidad en el proceso de desarrollo del software, modelos de referencia para, para en cuanto a la calidad del proceso. Tengan en cuenta, aprendices, que dentro de lo que nos está diciendo ahí, ya muchos de ustedes, algunos les puedo de pronto revisar, les puedo decir lo que he observado, algunos han trabajado sobre, ¿cómo es la palabra? Sobre una estructura en cuanto a un salón de belleza, otros me han hablado del sistema móvil de la ciudad de Medellín, otros me han hablado digamos, de un almacén de bicicletas, en fin, una serie de acciones que ya ustedes vienen manejando y ahí es donde ustedes van a aplicar esta última guía correspondiente a lo que ya ustedes empezaron a diseñar. También allá hay un aprendiz que me había dicho que había trabajando sobre un software que viene desarrollando excelente y aquí le puede dar cumplimiento a este contexto de calidad como lo está diciendo ahí. Seguir las normas básicas de creación de la infografía como son tipos, elementos que incluyan imágenes, ilustraciones, viñetas, mapas conceptuales, etcétera. ¿Sí? Una infografía no es que nos va a mostrar en casi en una sola hoja lo que ustedes me van a querer decir, evidenciar con eso que está ahí. Dice que debe contener los principales conceptos del proceso de desarrollo del software, que la infografía, título infografía, pero el título que van ustedes a desarrollar es el proceso de desarrollo del software. Entonces nunca se me pierdan con lo que el título de la evidencia. El mismo título rápidamente los direcciona y los ubica en lo que ustedes deben hacer. Bueno, ahí les sugiere que utilicen cualquier herramienta TIP informática para desarrollar la infografía. Está abierta. Hay muchas, ¿qué les digo? Hay muchas herramientas virtuales. En este caso, creo que la más usada, Canvas, tiene una que es muy práctica, muy sencilla y esa la pueden ustedes utilizar. Algunos de pronto la hacen todavía en Word, la hacen en PowerPoint, pero ahí queda abierta a aprenderse para lo que ustedes quieran utilizar. Y seguir las normas básicas de presentación, lo que les comentaba. Pues ahí les dice que debe ser un documento, que este debe tener una portada, sus nombres, sus apellidos, el número de su ficha, el nombre del centro, una breve introducción de ese proceso, el desarrollo del software y unas conclusiones. Esas conclusiones son con sus propias palabras. ¿Sí? Entonces, esta es la primera actividad. La segunda actividad dice que hablar de la aplicación de unas buenas prácticas en cuanto a la calidad documentada en las disciplinas de calidad del software. Sí, ¿qué pasa con esta evidencia? Ahí y no solamente las buenas prácticas para el tema del software, buenas prácticas para el manejo ambiental, buenas prácticas para el manejo de las herramientas TIC, buenas prácticas para el manejo de pronto los contextos matemáticos. Hay muchas situaciones que se conjugan y terminan siendo como buenas prácticas porque es lo que hace parte de esos estándares técnicos y aspectos de calidad. Nuevamente aquí nos dice diseñar los instrumentos de calidad del software. Por favor, nuevamente los invita a que lean su material de formación en cuanto a lo que aparece ahí como fundamento de calidad del software. Y si me permiten aquí, si ya después les muestro ahí, seguramente, si me da el espacio, se los puedo mostrar. ¿Qué más les pide? Bueno, seleccionar las buenas prácticas de acuerdo a los referentes en cuanto al marco de trabajo.
y aplicar procesos que de pronto que de la manera personal del software para la mejora de calidad ustedes puedan desarrollar. Y siguen, documentar el proceso, utilizar una herramienta TIC y darle aplicabilidad también a esas normas básicas. Todos estos y los que siguen aprendices son documentos de aquello que ustedes hicieron, lo van a plasmar en esas acciones, en esa información, en esa infografía, en esas buenas prácticas que van a manejar. Entonces piense que me voy a devolver un poquitico. La anterior nos hablaba que es de conocimiento, ahí con el tema de la infografía prácticamente nos invita a investigar. Ya cuando pasamos a esta siguiente evidencia, habla de desempeño, de aquello que también investigaron, de aquello que soportaron, lo van a aplicar ustedes aquí en estas buenas prácticas como tal. Encontramos también otra evidencia de desempeño que nos habla de diseñar y diligenciar unos instrumentos para documentar el proceso de calidad del software. Esto también es un paso a paso, aprendiz. ¿Sí? Ya seleccionar las buenas prácticas nos permite realizar los instrumentos construidos que hicimos en los parámetros establecidos en la guía anterior. ¿Sí? Igualmente les invita a que se soporten eso en su material de formación, utilicen cualquier herramienta TIC para el caso, así como hicieron para la infografía, y lo puedan hacer. Y seguir las normas básicas. Esta guía de aprendizaje, toda se documenta aprendizaje en este tema. Una cuarta o quinta, si no estoy mal, creo que es la cuarta, una bitácora. Esa bitácora, recuerden que miren cómo nos pide ahí la definición. La bitácora son que ahí nos dice, son los apuntes en formato físico o digital en la que se registran los avances y resultados preliminares de un proyecto de desarrollo de software. En estos casos se incluyen a detalles, observaciones, ideas, datos, avances, obstáculos y cualquier información que ustedes consideren pertinente incluir. Aprendices, este tema de reseñar, de apuntar, de manejar formatos, ténganlo siempre presente, porque eso es lo que nos va a dar al final de cuentas una experticia, donde vamos a demostrar lo que hicimos, donde vamos a evidenciar lo que hicimos, donde se puede decir, aquí hay una documentación en la construcción de ese software, y desde luego hace parte de ese contexto de calidad. Las bitácoras las utilizan en muchas instancias, y en la construcción de un software no es la excepción. Ustedes llegan a cualquier edificio, a cualquier empresa, hay un señor de seguridad que tiene un libro que seguramente ustedes vieron que llaman Minuta, que algunos le llaman Minuta, bitácora, ahí anota todo lo que está pasando. ¿Sí? Ustedes si están de pronto, si alguien de ustedes hizo parte de las fuerzas militares o de alguna de estas instancias, en todas las entradas y salidas hay una bitácora. Quién entra, quién sale, hora. Fíjense que esto hace parte de la calidad. Y como es tan importante el tema de la calidad, por eso es que se manejan formatos, por eso es que se manejan de pronto, por lo menos nosotros aquí en el SENA, para el caso de esto que hacemos con ustedes, tenemos unos formatos que están estandarizados. Y eso hace parte del proceso de calidad. ¿Cómo demostramos nosotros, los instructores que estamos desarrollando con ustedes a través de unos formatos, a través de una bitácora, a través de unos lineamientos que estamos dando cumplimiento y que hace parte de ese proceso de calidad o esos estándares técnicos para manejar esa parte? Entonces, aquí en esta bitácora dice nuevamente leer el componente formativo del fundamento de calidad, realizar una bitácora con los procesos documentales, seleccionar buenas prácticas de calidad de acuerdo a los referentes, de acuerdo al marco de trabajo y seguir las normas básicas. Fíjense que aquí no nos dice que lo vamos a hacer con alguna herramienta TIP. Ustedes pueden englosarlo dentro de un documento que ustedes hacen y ahí anotan los primeros pasos, el avance, los resultados, aquellos aspectos preliminares que ustedes van a considerar que son importantes incluir en la bitácora. Recuerden, aprendices, que cuando ustedes hacen su trabajo bien, cuando ustedes hacen su evidencia, cuando ustedes la cargan, lo primero que me escriben, profe, ya hice o ya escribí, perdón, ya aporté mi evidencia. Y eso nos pasa a todos. Y eso es lo que de pronto nos permite que todos tengamos esa muy buena documentación como tal dentro de cada uno de estos procesos. Y uso también otra frase importante que es la de que
Nosotros, y me incluyo yo, porque también así como ustedes, hicimos nuestro bachillerato, hicimos nuestros procesos académicos, y cuando hacíamos la tarea nos poníamos adelante para que el profesor nos preguntara, ¿sí? Porque estábamos convencidos de que habíamos hecho un buen trabajo. Entonces siempre, eh, muchos de ustedes me escriben, profe, no me ha calificado la evidencia, y así sucesivamente. Claro que es mi responsabilidad, pero igual de muchos de esos aspectos a veces ustedes de pronto piensan que me he olvidado y no que estamos avanzando en los procesos como tal. Y aquí en este tema de la bitácora, de la minuta, esto juega un papel importante. Es más, dentro de esta bitácora se puede construir dentro de así como hacemos una arquitectura, así como hacemos un prototipo, también hagamos estos formatos, estos documentos que vamos a utilizar para llenar, diligenciar y desarrollar ahí toda esa serie de acciones de avances y elementos que vamos a encontrar en la construcción del software. Y es entonces en esta bitácora donde vamos a refrendar e informar toda esta parte como tal. También encontramos entonces aquí la creación de un informe con los resultados de comportamiento del software. Ya aquí observen ustedes que de pronto no se puso en negrilla, pero cuando lo está invitando, dice leer y analizar el componente formativo. Nos habla dice, la aplicación de pruebas de software. Ahí también ustedes encuentran un excelente documental. Ahí se encuentran un excelente material que tiene el SENA, con las diferentes herramientas que les mostré acá arriba. Me voy a adelantar, a devolver para mostrarles que les hablaba de herramientas y aquí ustedes la van a encontrar. Y esas herramientas, ahí el SENA, aquí están. Le estoy haciendo con el cursor aquí, se la estoy mostrando, le dedica prácticamente un video de 13, casi 15 minutos informando de cómo van ustedes a desarrollar, implementar, a utilizar esas herramientas que van a encontrar para el tema de manejo de calidad. Sí, entonces, observen que ya aquí entonces nos está diciendo, bueno, hay un soporte documental y desde luego juegan papeles importantes el, el- aquí está, juega un papel importante, aprendices, eh, esas primeras evidencias que ustedes empezaron a construir y se me estaba olvidando, vayan construyendo sus evidencias conforme las encuentran secuencialmente ahí. Si ustedes se acostumbran de pronto, profe, yo voy a hacer la última, la que está en el medio, no, traten de hacer inicialmente como en su orden. Porque esto es lo que en muchos de los casos, si se dan cuenta, en la primera habla de una infografía. Es ahí donde ustedes van a desarrollar una acción de investigación, un aperturamiento del conocimiento de eso que ustedes quieren de pronto obtener para avanzar en la construcción de las siguientes evidencias que van a encontrar. Entonces, aquí en la creación de este informe, observen que nos habla, se los voy a leer textualmente, creación de informe con los resultados del comportamiento del software. Recuerden que cuando les desglosé esas definiciones y esos conceptos, hablaba de que tenemos que de pronto valorar, verificar, saber, reconocer la parte funcional, la parte no funcional de ese software como tal. Y es ahí donde entonces en la creación de este informe vamos a evidenciarlo como tal. Y aquí para el caso, entonces les invita para que ustedes eh, ingresen a la aplicación de pruebas del software, que es donde van a encontrar, porque lo que les comparto aquí en muchos de los casos es resumido y ahí lo van a encontrar con más detalle. Ahí nuevamente aparece la palabrita realizar la bitácora con los procesos documentales, seleccionar las buenas prácticas de calidad de acuerdo a los referentes del marco de trabajo que ustedes ya vienen evidenciando, seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, documentos que deben tener como mínimo una portada, introducción y conclusión. Y esto lo hacemos cuando ya desarrollamos internamente el cuerpo del documento, nos va a ser mucho más fácil hacer las conclusiones como tal. Ahí dice registrar en el documento un resumen con los recursos utilizados para la evaluación, equipo evaluador, las métricas utilizadas, las ponderaciones, la fidelidad en cuanto a la medición, criterios de aprobación, es como ese desempeño. Recuerden que todo plan y todo sobre, al final de cuentas, en los documentos que hagamos, en los avances de manera porcentual y de pronto en esa parte porcentual, qué métrica utilizamos. De pronto un 10% o lo vamos numerando
10, 20, 30, de acuerdo a lo que consideremos como tal, pero previa definición y socialización de cómo vamos al final de cuentas a avanzar en ese control de calidad y en esos estándares técnicos. Recursos de infraestructura y un tipo de pruebas y pruebas que se fueron realizando como tales. Entonces aquí suena complejo, pero es sencillo. Por eso el primer paso, la primera acción, la primera que es la parte de la infografía, les permite a ustedes reconocer muchos esos aspectos que le van a posibilitar abrir la mente a aquello que ustedes hicieron en ese software que ustedes de una u otra manera construyeron o empezaron a construir. También les pide ahí realizar un informe de las experiencias aprendidas en el proceso de verificación del software. Experiencias aprendidas. Claro que las hay. Claro que hay errores. Claro que hay dificultades. Entonces, cuando ya cada uno de ustedes se va solidificando en el accionar como desarrolladores, ahí esa experiencia de cómo solucionaron cualquiera de esos elementos que encontraron dentro del proceso de la construcción de un software. Recuerden que yo siempre les pongo el ejemplo de un software que hicimos que fue sobre un sistema de información geográfico para la ciudad de Cartagena, que está dividida en tres localidades. Hay una localidad que le llaman de la Virgen y Turística. Es esa parte donde el Cerro de la Ropa se evidencia, se divisa todo el contexto de la ciudad de Cartagena. Y ahí hay un espacio hídrico llamado una, una ciénaga. Y la ciénaga, la ciudad de Cartagena, por su casi 0 metros sobre el nivel del mar, recoge todas esas aguas que bajan de los municipios vecinos y termina en esa ciénaga la Virgen. Pero muchas de esas aguas que vienen de aguas lluvia, aguas de pronto residuales, se encuentran en ese espacio. Hay un contexto de contaminación y un deterioro ambiental. Y cuando estamos en ese proceso de aprendizaje, nos percatamos de que la documentación con la cual estábamos validando mucha información no era la actual. Y tuvimos entonces que dentro de la experiencia aprendida refrendar esa parte. Imagínense que lo hicimos en el 2019 y teníamos datos que eran del 2010, casi 10 años de pronto de no vigencia, aunque son informaciones oficiales de la misma ciudad de Cartagena, pero no eran tan actuales como tal la queríamos, y dejamos eso en constancia, y fue lo que al final de cuentas hizo que se actualizaran muchas de esas acciones para que se garantizara ese contexto ambiental y ese contexto hídrico ahí en la ciudad de Cartagena, y que se mostró como una herramienta para esto que creo que les comenté en la anterior presentación, con el tema de estas situaciones de inundaciones que estamos sufriendo acá en el Caribe, que estamos sufriendo con mucha más fuerza en el departamento de Córdoba. Y esa es una herramienta que le ha funcionado al departamento, en este caso el departamento de Bolívar, y de ahí se han desprendido diferentes aplicaciones para el manejo como tal, recepción de ayuda, censo, y es lo que nosotros como desarrolladores y ustedes siempre los invito a que cada vez que estemos hablando con alguien, rápidamente nuestra mente está abierta para saber que hay la opción de desarrollar un software sobre esas inquietudes, sobre esas necesidades y sobre eso que de pronto tengamos que hacer. ¿Y qué más nos decía? A mí nos decía un profesor que todo aquello que podemos pensar, aprendices, se puede programar. Y no es lejos de lo que decían ellos. Y es verdad. Entonces, miren que bajo esa experiencia, cuando nos tocó documentar todo esto, fue muy extenso. El documento prácticamente, entre todo lo que se hizo, estaba arrojando quizás más de unas 50 páginas entre todo el proceso que se montó como tal. Pero nos generó a nosotros una experiencia y una satisfacción con esto que hicimos como tal. Y entonces, por eso, hoy que estamos revisando lo que el SENA les está mostrando a ustedes, dice que nos habla de una buena práctica de calidad. Y eso nunca lo pierdan de vista. El proceso de desarrollar un software, desde cuando empezamos a hacerlo con calidad, avanza con calidad y termina con calidad. Si no iniciamos con calidad y si no avanzamos con calidad y queremos al final mostrar calidad, va a ser difícil. Va a ser un trabajo engorroso, tedioso y complicado, que seguramente no va a generar los resultados que pronto estamos diciendo.
¿Qué más dice? Bueno, las buenas prácticas, lo mismo como son documentos que ustedes deben desarrollar aprendices, deben pues generar una portada, una introducción y unas conclusiones. Les recuerdo siempre las conclusiones son de, hechas por ustedes. Lo que ustedes vieron, lo que ustedes hicieron, lo que vimos, lo que vivimos, lo que escribimos y lo plasmamos en un documento queda para la eternidad. No se les olvide eso. Entonces, ahí esa información que queda concluida y satisfecha con lo que manejamos, hicimos, aprendices, va a quedar para la eternidad. Igual tengan en cuenta ahí nos dice con esa actividad la bitácora y los procesos documentales que se hicieron. Por eso les hago énfasis que esto viene secuencialmente, para que puedan ustedes garantizar que al final de cuentas lo que les corresponde hacer lo puedan evidenciar de esta manera. Esta siguiente, creo que es la penúltima, dice que realizar los ajustes en cuanto al proceso de desarrollo. Claro que sí. Dice que evaluar el comportamiento llevado a cabo para realizar los ajustes en el proceso de desarrollo del software de acuerdo con la metodología seleccionada. Siempre que yo encuentro una palabra que tengo que desglosarla, se le hago el apunte. Una metodología seleccionada. Metodología es una palabra de cómo lo vamos a hacer, cómo lo estamos haciendo y cómo lo terminamos de hacer. Pero esa metodología tiene que ser conocida de antemano por todas. Recuerden que en el contexto de la fundamentos de calidad nos habla, nos dice, nos informa, aprendices que esto es un documento que se empieza a hacer. Tenemos que reconocer la misión, la visión, todos para una empresa, para a quien le vayamos a hacer este software, tenemos que partir de esa muy buena documentación y esa metodología. Recuerden que ustedes ya saben que tienen que diseñar un prototipo, ya saben que tienen que diseñar una arquitectura, ya saben que tienen que entre el proceso generar digamos, lo que llaman la interfaz y el backend con cada una de las diferentes acciones que ustedes deben manejar. Y entonces aquí ya prevista, de una manera prevista esa metodología, seguramente nos va a ser más fácil. Y nuevamente ahí le dan esos elementos, esos lineamientos que los están invitando a ustedes a leer su material de formación en cuanto a la aplicación de pruebas de software. Igualmente ahí nos habla de reconocer la metodología seleccionada, es muy importante, era lo que les decía, esa metodología aprendices no es de uno solo, es de todos, de todos. Recuerden que esto es un equipo. Hay muchas personas que de pronto hacen ellos solos un software, pero cuando se trata de un gran software de gran envergadura, se requiere de un equipo de trabajo. Todos de pronto podemos ser full stack, pero si hay alguien que de pronto de antemano sabemos que maneja un poco más versátil el tema de código, el tema de la parte, digamos, de pronto de interfaz, claro que sí, démosle esa opción y aprendamos en todo el proceso, pero este equipo tiene que ser funcional y tiene que reconocer y saber esa metodología seleccionada. Ahí nos dice que igualmente ahí se habla de proponer cambios en la secuencia de la ejecución del proceso de desarrollo, documentar los cambios que son parte de todo aquello que se vino manejando en las diferentes, digamos, situaciones en las cuales ustedes empezaron a construir su software. Y aplicar los cambios necesarios de acuerdo al nivel operativo en que se encuentren. También aplicar los cambios necesarios de acuerdo al nivel técnico en que se encuentren. Les recuerdo que piensen siempre que están aprendiendo. Piensen siempre que saben, pero también piensen siempre que no se la saben todas. Entonces, como acción ya de evaluación, a veces nos podemos frustrar. Tanto trabajar y de pronto esto no dio resultado. Aprendices en la mitad del proceso es cuando tenemos que avanzar y reconocer para que esto podamos saber si está funcionando bien. Y esta última nos dice documento, bueno, nos habla de un documento con las verificaciones de las condiciones de calidad del producto de software ajustado como tal. Nuevamente les invita a que lean el material de documentación, realizar una bitácora con los procesos documentales, seleccionar las buenas prácticas de calidad en cuanto al contexto y marco de referencia y todos los referentes para aquellas condiciones que hemos marcado para cómo la vamos a trabajar, las normas básicas de presentar un documento, describir las características y sus características, propiedades de calidad y métricas que se utilizaron para determinar el valor del producto del software,
una descripción del conjunto de actividades y tareas que se trataron para llevar a cabo el proceso de evaluación del producto y software que pudimos desarrollar. Y describir el conjunto de herramientas y software que permitieron automatizar la medición, aplicación de criterios de evaluación y evaluación, que fueron como los resultados, o son los resultados que vamos a evidenciar como tal. Entonces, estas 7, si no estoy mal, 7 evidencias son las que nos está diciendo la guía 11 aprendices, con las cuales ustedes deben desarrollar cada una de esas diferentes evidencias. Saben, lo manejan, lo reconocen, que tienen dos elementos importantes. Nunca se les olvide, durante todo el proceso de juramento lo hicieron así, su guía y su material de formación. Y desde luego el acompañamiento de nosotros como instructores en este proceso que ustedes ya están casi que de pronto por cerrar muchos de estos siglos que ustedes vienen avanzando como tal. Entonces, aprendices es parte de lo que quedó pendiente de la actividad anterior, cerrar, decir, conocer. Vamos a tener otras actividades más con las cuales de pronto no solamente podemos avanzar, les propondría, aunque sea esta última la guía 11, mirando el comportamiento de las diferentes evidencias que vienen cargando. Hay todavía algunos con actividades de la 10, perdón, de la guía 10, 9, y hasta de la 8 y hasta de la 7. Y ahí está el espacio para aprendices, darle a ustedes ese soporte, ese apoyo para que lleguen a un feliz término con cada una de sus diferentes evidencias. Les decía que para antes de la mitad de la otra semana tendrán ustedes todas sus actividades retroalimentadas, calificadas en Sayuna y en Sofía Plus. Me gusta hacer mucho siempre énfasis en esto y recordarles, por favor, revisen en Sofía Plus, ya cuando le estoy diciendo los tiempos que estoy manejando, para que quede ahí refrendada ese juicio valorativo que al final de cuentas el SENA es el que revisa. Sí, se hicieron las evidencias, se retroalimentaron, se evaluaron, pero que se requieren de que esto quede así en Sofía Plus, porque es la herramienta contextual y técnica que maneja el SENA para saber quiénes avanzaron en todo el proceso como tal. Entonces, aprendices, Darwin, David, Stephanie, Juan Carlos, Catherine, Lina María, si no estoy mal, Luis Eduardo y así. Agradecerles siempre por su escucha. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, levantan la mano, apertura su micrófono y con muchísimo gusto los estaré escuchando. Profe, yo tengo una duda. Cuénteme. Eh, yo estoy haciendo varias en simultáneas porque por el desarrollo de software, ¿no? Los módulos. También estoy haciendo el plan de prueba, o sea, estoy haciendo todo y eso toca toca la guía 10 y la guía 9 11, algunas 9. partes. Sí. Ajá, 8 también. Pero yo no tengo aperturada la fase 4 de evaluación, que estoy viendo que ahí es más que todo el plan de pruebas, ¿no? Yo ya estoy realizando pruebas del software, integrando los módulos del front y del backend. Ya. Entonces, no sé si es que hasta que termine se No, activa no, o... Catherine, disculpa que te Ujú, interrumpa. ajá. Ya están habilitadas. Por favor, revisa si no creo que esté cerrada, pero si la tiene cerrada, me tomas un pantallazo. ¿Ustedes qué ficha de la 118 es? Sí, sí, pero sí está cerrada, profe, porque aquí la estoy abriendo y Permítame un tengo momentito. fase 3. Ajá. Pero es de la guía 10 de la fase de evaluación. La 4, perdón. Sí, la fase Está 4 cerrada. no está habilitada Listo, con en la muchísimo gusto. 300. Ya se la apertura enseguida una vez termine aquí la actividad. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Bien, no, igual, Catherine, con lo que me estás comentando de cómo vienes avanzando, eh, sí les pido que sean necio conmigo. No es porque se me olvide que tenga que atenderlo, que tenga que calificarle, porque mire, vengo con una serie de evidencias que son hasta el 2024, creo que si no estoy mal, 2025, que vienen ahí en rezagada. ¿Y qué hago yo? Le explico cuál es la mecánica. Yo hago un barrido
voy cogiendo por ficha, inclusive desde la 2, de la guía 2, de la guía 3, porque de pronto se me escapa alguna y no quiero que al final del proceso de que ya ustedes están cerrando sus diferentes fases, se me vaya a quedar alguien por fuera. Si ustedes revisaron de pronto, profe, mire, de la guía 4, que ya se cerró hace rato y están ustedes viendo que no hay algo ahí que yo le he calificado o no está calificada, me dice. Porque de verdad no quiero que tengan ese trauma de que hicieron ustedes sus actividades y al final de cuentas no estén calificadas y retroalimentadas. También somos conscientes de que hay algunas que vienen de rezagadas. Hay algunos aportes que están desde cerrando el mes de noviembre del año pasado, diciembre. En receso ustedes hicieron un aporte y ahí nos estamos avanzando, colocando al día. Entonces, Catherine, y para los demás aprendices, por favor, me escriben, lo pueden hacer por el chat de grupo, pero siempre las invito y los invito que en el chat de Desayuna o en el correo. Entonces, Catherine, ya te aperturo la fase 4 de evaluación con todas las actividades para que usted pueda avanzar con lo que me está indicando y pueda ya darle cumplimiento a esos aportes que usted va a cargar. ¿Alguna otra inquietud? Pues creo que entonces está todo bien. Por favor, revisen los anuncios de Desayuna, revisen todo lo que ustedes consideren pertinente, que los estaré siempre escribiendo. Y agradecerles entonces a todas y a todos sus asistencias. Muchísimas gracias, David. Espero que siga avanzando con su software que me dijo que está construyendo. Stephanie, ya entonces voy a revisar. Parece que aquí el aprendiz Luis me envió ahí el Excel y se los voy a compartir para que ya quede definitivamente las evidencias que de algunas guías quedan, digamos, no se van a hacer y las que se van a hacer. Por favor, Sí, también, instructor, porque hay unas que no hay en las del Excel que envió el compañero, no están todas, están nada más hasta la guía número 7. 7. Listo, ya no sé, ya revisaré y haré la respectiva actualización. Bueno, Profe, hay una cosita, creo que sí están, pero es que no sé por qué están organizadas como en desorden, están como más hacia arriba, más si hacia mal no arriba. estoy. Bueno, yo voy a revisar y le voy a agradecer que ahí sí los voy a molestar. Luis, Stephanie, revisamos entre todos, profe, ahí están completas, no están completas, porque no quiero tener el trauma, digamos así, de que esta sí, esta no, y necesito que todos estemos sintonizados, cuáles sí y cuáles no. ¿Les parece? Igualmente, por favor, evidencias que estén, que son las que no se van a hacer, por lo menos carguen una evidencia ahí y me escriben. Siempre les digo, me escriben, profe, esta evidencia quedó excluida. Y yo les pongo una nota simbólica ahí, porque tampoco puedo dejar ese hueco ahí de que no tengan ustedes nota. Imagínense que al final de cuentas, en los próximos años o el cierre del año, no voy a estar acompañándolo y esto no quiero que quede un caos, esto sí, esto no, no sé. Necesito que todos estemos bien claros. Igualmente voy a hacer la respectiva, eh, los anuncios en Sayuna y les mandaré su correo, lo que ya quedó, está, digamos, establecido para que avancemos de manera satisfactoria en las que sí y en las que no. Adelante, Luis Eduardo. Profe, una pregunta también referente a una situación pasada cuando estaban buscando como el representante de cada ficha. Digamos, yo soy de la 40. Se supone que la persona, o no sé, si hay una persona al fin asignada, ¿hay alguna información que no tengamos presente o que no nos hayan compartido o algo así? Sí, bueno, yo preguntaba a Luis, y gracias, usted es el vocero de la 40, ¿no? Entonces, No, 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 era Diego, un compañero que como que se retiró, pero no Diego- sé, ahí quedó todo pero inconcluso. Diego es uno que todavía está en el grupo y me dice que está estudiando ya otra cosa él, así es. Correcto, Y no hay, entonces no hay vocero en el grupo. exactamente. Que yo sepa, que tenga entendido, no. Y usted es de la 40, ¿no? Sí, porque yo estaba Sí, señor. calificando, veo que usted hay ya tiene unas calificaciones. Bueno, Luis, le pido el favor, ¿y por qué no se encarga usted de esas fichas? ¿Por qué no es el vocero, perdón? Es que saben, mire, es que necesitamos un vocero. No, esto no le va a generar a ustedes ningún, ¿cómo es la palabra?
nada no se le va a poner más trabajo. Antes, por el contrario, recuerden que siendo vocero, y ahí me han comentado algunos que son voceros, van a tener de pronto no privilegios, sino que de pronto con usted que se van a comunicar, no quiere decir que con el resto de aprendices no se van a comunicar. Bueno, señor Luis, mira, necesitamos que le dé esta información a los aprendices de su ficha tal, de una cosa. Desde luego, cuando el SENA maneja esa información, también nos las comparten los instructores para soportar y para guiar en lo que ustedes están haciendo. Por decirlo, ponerle un ejemplo de esa condición. Y además que eso les permite a ustedes mostrarse con las directivas del SENA, con toda la instancia del SENA, y ahí ustedes van ganando, como le digo yo, un bagaje, una experticia, experiencia, y se van mostrando, porque al final de cuentas ustedes mañana van a hacer esa fuerza laboral en el país como tal. Y sea aquí en cualquier parte de Colombia, en Medellín, en Bogotá, en Barranquilla, en Cartagena, en Pasto, no sé. Pero ustedes son, no sé. Luis, lo invito, piénselo y me comenta. O algún otro, le digo yo, que están aquí, que pronto sé que no todos no son voceros, si están interesados, los invito. Porque es que cuando nos toca llenar la información ahí en unas fichas que manejamos, mierda, nos queda el hueco ahí, no, si no hay, no tengo el vocero. Y bueno, Sí, profe, déjeme en estos días le confirmo y le le escribo por agradezco. interno para la decisión. Sí, igual Revíselo, digamos que por piénsalo. mi parte yo no pude hacer contrato de aprendizaje, pues digamos que también me ayudaría por ese lado. Claro, No, todo esfuerzo, recuerden, tiene al final de cuentas su recompensa. Y lo correcto. invito a todos, no solamente a usted, Luis, a todos, a Darwin, a David, Stephanie, Juan Carlos, Catherine. Yo creo que a Catherine también le propuse cuando estaba en la ficha 118, me comentó ella que estaba bastante ocupadita y tiene otras actividades, no sé, pronto no les permitía. Lina, Lina creo que también maneja un grupo, no sé, y así, en fin, como ustedes lo consideren. Los invitaré siempre a que hagan parte de esta vocería porque es parte de este mismo aprendizaje como tal. Bueno, entonces agradecerles, Darwin, entonces por favor no se me retire y me comenta Vale, entonces profe. lo que me comentó la profesora Mónica. Gracias, que tengan una feliz ya noche y nos estaremos viendo el próximo jueves. Muchas Feliz gracias, noche, profe. profe. Excelente semana para Listo, todos. profe, feliz noche. Muchas gracias, profe. Buenas noches, instructor. Buenas noches. Profe, un favorcito. Qué Cuénteme. pena molestarlo. No, Lo que no. pasa es que yo envié el correo para solicitar cómo es lo de las prácticas y todo que se debe hacer, pero no me han dado todavía respuesta. Usted lo envió a... Yo fui que le di el dato para que se escribiera con Sí, Daisy. para enviar la solicitud de información, Ah, sí, sí, Betsy becaflores@cena.edu.co. Flores, ya Ujú. listo. Bueno, entonces Ah, me escribes ahí, el chat desayuna, profe, no mandó respuesta y yo vengo y le informo a ella nuevamente. ¿Te parece? Para bueno, apoyarte ahí dale, con este profe, proceso. muchas gracias. Me Bueno, escribe feliz en el chat noche, chao. desayuna, ¿viste? Te pido Ajá, favor. listo, profe. Muchas gracias. Bueno, Bueno, que esté chao. muy bien. Darwin, entonces, cuéntame. Listo, profe. No, pues lo que te comentaba, digamos, bueno, le comenté primero al profesor Luis,